Damas y caballeros, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un video más por parte de Pepperson. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestro debido análisis del precio del oro. Como es de manera habitual, antes de que iniciemos con todo el contenido relacionado a este análisis, les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas. Adicionalmente, les menciono, en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con Pepperson. Obviamente, la sugerencia, ya la saben, para aquellas personas que están en el proceso de aprendizaje, por favor, pongan esos conocimientos en práctica en una cuenta demo, y para aquellas personas interesadas en operar de manera real el precio del oro, obviamente les recuerdo que con Pepperstone no solamente tienen acceso al precio del oro frente al dólar estadounidense, sino a las demás divisas o las demás principales divisas del mercado Forex. Rápidamente le damos un breve vistazo a los principales factores detrás de la operativa del precio del oro, y obviamente en cuanto a la dinámica actual podríamos considerar que el precio del oro se encuentra de momento batallando o peleando por ahí en torno a una resistencia clave, esto obviamente cotizando en torno a los $1,864 la onza. En cuestión de su rendimiento, si lo tomamos en consideración a partir del arranque del 11º mes, del mes de noviembre, el precio del metal dorado frente al dólar estadounidense se encuentra cotizando por encima de 4.50%. En cuanto al catalizador principal más reciente, ahora todo se ha vertido, todo está el enfoque en cuestiones inflacionarias. Obviamente, como bien sabemos, el precio del oro es uno de esos instrumentos los cuales pues tiende a ser considerado como protección frente a fuertes presiones inflacionarias, más todavía cuando los rendimientos pues ahora sí que se encuentran bastante bajos. Los rendimientos nominales por parte de los bancos centrales son bastante bajos, también cuando los bancos mantienen rendimientos reales, o los bonos con rendimiento real descontando la inflación se mantienen en terreno negativo aún más. Y obviamente pues esto ha sido en términos generales el más reciente catalizador que ha estado ahora sí que afectando, por así decirlo, la operativa del precio del oro. Por consiguiente, vamos a darle ahí rápidamente un breve vistazo a dos gráficas, las cuales considero son de suma importancia para tener en consideración cuando llevamos a cabo nuestro análisis del metal dorado. Como lo comentaba anteriormente, hay dos gráficas las cuales quiero compartir con todos ustedes, principalmente porque obviamente, como lo comentaba anteriormente, considero que estos son los principales factores los cuales pues se encuentran apoyando al precio del oro y muy probablemente van a continuar apoyando el valor del metal dorado. Como lo mencionaba, hay temores de ahora sí que altos niveles inflacionarios, en cierta manera pues ya un poco más justificados, obviamente, dado que durante la semana pasada en Estados Unidos pues las presiones inflacionarias, los incrementos de los precios alcanzaron su nivel más alto en 3 décadas. Más recientemente pues los datos inflacionarios tanto por parte del Reino Unido como por parte de la Unión Europea se ubicaron en su nivel más alto en una década. Obviamente pues esto ha generado que los inversores, y más cuando se encuentra en términos generales la política monetaria en niveles bastante bajos, o ahora sí que en récord bajos, por niveles récord bajo, y adicionalmente los rendimientos reales pues en terreno negativo, pues esto ha generado que los inversionistas pues busquen ese tipo de instrumento, ¿no? En el cual, bueno, pueden encontrar esa protección. Obviamente, como lo mencionaba, pues el precio del oro, o el oro, el metal dorado, ha sido uno de esos instrumentos los cuales pues ha mantenido su estatus como activo para protegerse en cuestiones inflacionarias. Esta no ha sido la excepción. Hemos observado ahí una demanda por parte de los inversionistas en cuanto al metal dorado. Obviamente, adicionalmente aquí les muestro rápidamente esa gráfica donde se presentan toda la curva de rendimientos, ahora sí que de manera histórica, por parte de los bonos estadounidenses a manera real. ¿Qué quiere decir esto? Descontando la inflación, obviamente pues todos estos en terreno negativo. ¿Qué quiere decir esto, o qué es lo que genera esto en parte de los inversionistas? Pues obviamente el invertir en bonos pues te genera una pérdida de dinero. Obviamente por consiguiente pues lo vuelve todavía, o no hay esa remuneración, por así decirlo, ese costo de oportunidad de tener que invertir en activos los cuales no generan rendimiento. Obviamente pues esto todavía aún más favoreciendo que los inversionistas o los operadores se inclinen más así que protegerse en cuestiones, o protegerse en cuanto a los altos niveles de inflación con el exponiéndose, por así decirlo, en el metal dorado.
Con esto en mente nos vamos ya ahora sí a la acción de precios, a cómo se ha estado comportando el precio del oro, y obviamente el gráfico con el cual me gustaría arrancar es ese temporal semanal. Obviamente aquí pues en términos generales obtenemos todo lo que se ha estado presentando, ¿no? Obviamente a partir de 2018 se generó este gran impulso, el cual llevó al precio del metal dorado frente al dólar estadounidense a nuevos récords históricos por allá del tercer trimestre del 2020. Posteriormente pues se empezó ese proceso de corrección, obviamente el cual pues falló, o al menos de momento ha fallado en su operativa de correctiva, pues de superar a la baja o de caer por debajo de 78,20. Obviamente esto en cierta manera dando una esencia. Obviamente mi perspectiva aquí es que si se encuentra soporte en torno a un soporte a partir del cual empieza esa operativa constructiva en torno al 23,60 o al 38,20, pues todavía queda muy probablemente un impulso adicional dentro de esa estructura alcista. No me voy a meter mucho en esas cuestiones de estructura de mercados, y obviamente por consiguiente pues ahí tengo todavía ese perfil alcista para el precio del metal dorado. Si incorporamos un poco esa noción fundamental, pues de momento pareciera ser que todavía pues las presiones inflacionarias van a continuar, se van a extender para el año que entra. En cuestión de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues todavía se han mantenido un poco reservados en cuanto a qué tan rápido podrían tratar de ajustar su política monetaria. Obviamente esto debería de mantener a los rendimientos reales ahora sí que en niveles negativos, como lo mencionaba, pues todavía eso aún favoreciendo más que se tomen ese tipo de operativas de protección en instrumentos los cuales pues no proporcionan rendimientos. Por ejemplo, el precio del oro. Obviamente con esta noción pues tengo un perfil constructivo alcista. En este escenario obviamente como lo comentaba la semana pasada, pues había dos perspectivas que teníamos que tomar en consideración en cuanto al perfil alcista. De manera inicial, pues esta directriz bajista proveniente de los máximos históricos, la cual obviamente como podemos observar durante la semana pasada fue quebrantada al alza. Posteriormente ahí mencionaba que si se empezaba con ese nuevo ciclo alcista, pues se tenía que de manera inicial quebrantar ese 23,60. A efectos de la semana actual pareciera ser que pues está manteniendo la operativa por encima de ese 23,60. De manera todavía es un tanto temprana, obviamente independientemente de que se esté operando por la parte superior de ese 23,60 o esté encontrando ya no resistencia sino polaridad, como ahora sí que operando como soporte en torno a este nivel técnico, pues lo vuelve un poco más cargado. Sin embargo, pues todavía hay que esperar, ¿no? A más largo plazo, como lo comentaba, que quiero decir con más largo plazo, muy probablemente en meses venideros sí veo todavía mayor auge para el precio del oro frente al dólar estadounidense. En cuanto a una temporalidad un poco más corta, en este caso observando rápidamente aquí el gráfico de 30 minutos, obviamente podemos observar cómo en cierta manera la operativa a partir de ese fuerte empuje que se empezó por allá del mes de, o comenzó por allá del mes de noviembre, pues ha empezado a perder un poco de ahora sí que momentum en cierta manera. ¿Cómo es que dictamino este tipo de cuestiones? Obviamente el abanico de líneas de Gann es uno el cual pues tiende a ser bastante ahora sí que de bastante ayuda, principalmente porque incorpora ese factor tiempo, ¿no? Obviamente el cual pues, si se toma en consideración si un movimiento alcista ocurre de manera muy rápida, pues en cierta manera todavía eso da un poco de noción de que tienen un fuerte dominio los compradores. Conforme va pasando el tiempo, si bien aún se mantiene la estructura alcista, sin embargo ya no se cubre igual o de la misma manera terreno al alza, pues esto empieza a denotar un poco que los compradores tienen un poco menos de control. Obviamente aquí podemos observar como de manera inicial el empuje alcista se mantiene cubriendo bastante terreno positivo de manera en factor tiempo bastante rápido. Posteriormente pues ya hemos empezado a caer a través de estas líneas de Gann. En lo personal pues no descartaría que se pudiera ahora sí que mover un poco a la baja en este escenario, obviamente tratando de buscar esa línea, por así decirlo, de la mitad en cuestión de factor de impulso y de tiempo. Obviamente esto muy probablemente estaría llevando al precio del oro en torno al nivel de soporte por allá de los $1,855 la onza. Ahora sí que en cierta manera un tanto incierto, ¿no? Cómo va a dictaminarse, ahora sí que más una temporalidad de un poco más cortoplacista. Sin embargo, pues esto viene y puede ser un entorno en el cual pues se regresa un poco a ese nivel de soporte, empieza a coquetear un poco ahí, a tener un poco de pausa, y ya posteriormente pues empieza esta siguiente
onda o movimiento, no onda, no vamos a meternos a cuestiones de ondas, sino el siguiente impulso al alza, simplemente para manejar la cuestión un poco más sencilla. Y como lo comentaba, pues ese básicamente sería mi perfil técnico. Resumiéndolo, veo que todavía tiene un considerable potencial el precio del oro al alza. Sin embargo, pues sí puede haber ahora sí que movimientos cortoplacistas un poco más mitigados, más ahora sí que de consolidación, y está en cierta manera corrigiendo un poco del gran impulso que se ha visto durante el mes de noviembre. En cuanto al enfoque a seguir o aquellos factores los cuales muy probablemente van a tener ahí efectos en cuanto al precio del oro, pues en cierta manera yo consideraría que aún hay que continuar monitoreando de manera bastante cerca lo que se va presentando en cuestiones de política monetaria. Obviamente no hay de momento durante la presente ni la próxima semana grandes decisiones de política monetaria. Esto no va a ser sino hasta ya el mes de diciembre, el próximo mes, cuando se retomaría un poco la cuestión, y muy probablemente no se vaya a presentar nada en cierta manera extremo. Sin embargo, pues hay que continuar manteniendo un enfoque de cerca, ¿no? En cuanto a cómo van presentando, si es que se empiezan ahora sí que a inclinar un poco, a ajustar de manera más pronta los bancos centrales. Obviamente el que, bueno, ya sí aparentemente, obviamente decepcionó durante su reunión del mes de noviembre, fue el Banco de Inglaterra. Sin embargo, pues a lo mejor muy probablemente sí va a ajustar durante el mes de diciembre. Sin embargo, ahora sí que quien va a mantener la pauta de qué tan agresivo se empieza a sentir el ajuste por parte de los bancos centrales, pues va a ser la Reserva Federal de Estados Unidos, como siempre ha sido el caso, ¿no? Y obviamente aquí hay que continuar monitoreando la narrativa que va presentando. Si aún continúa considerando que se debería, no sé, es necesario de momento empezar a considerar el ajuste, ahora sí que ajustes de política monetaria, obviamente principalmente hablando en cuestiones de su tasa de interés, hay que estar bastante de cerca, ya que esto sí podría tener ahí un efecto en cuanto a qué tan atractivo pues sería el metal dorado en estos momentos o en esta ahora sí que situación de altos niveles inflacionarios. En cuestión de eventos económicos, durante la siguiente semana pues, se presentan los datos inflacionarios por parte, que son los de preferencia por parte de la Reserva Federal, el dato PCE, y además pues tenemos datos ahí de actividad económica, ¿no? Los PMIs de Estados Unidos y de otras naciones desarrolladas. Por consiguiente, pues ahí hay que continuar monitoreando también, ya que pues, si se continúa manejando la narrativa de que se está sobrecalentando la economía, pues eso también podría tener ahí efectos en cuestión de el precio del oro. Damas y caballeros, ahí lo tienen ya, nuestro análisis del precio del oro. Espero que este material les haya sido de beneficio, y obviamente si tienen una perspectiva diferente, por favor no duden en compartirla con todos nosotros en el apartado de comentarios. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.